¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar de cabildos indígenas en Bogotá y también de la población rom. En otros episodios hemos abordado la situación del pueblo en Vera, que se encuentra en condiciones indignas en la UPI La Rioja, a la espera de que los reubiquen, y también hemos hablado de la población indígena en general en Bogotá. Hoy hablaremos propiamente de los cabildos indígenas y revisaremos datos de la población rom en la capital. Nuestro dato: en Bogotá habitan 26 pueblos indígenas, de los cuales 14 cuentan con un cabildo reconocido por la administración distrital. Analizaremos este y otros datos con voces expertas. Antes, titulares de otras noticias de Bogotá. En Vilo sigue la liberación de Mane Díaz, padre del futbolista Lucho Díaz. A pesar del anuncio del ELN, aún no se produce su salida del cautiverio. Ciudadanos del barrio Cerros del Sur en Ciudad Bolívar se han visto gravemente afectados por el cambio injustificado de contadores. Eso les habría incrementado el consumo de energía en 400%. Comunidad indígena que lleva más de 23 años asentada en Soacha pide estar certificada como cabildo indígena para afianzar sus derechos. En Ahora, los detalles. Gracias por aceptar nuestra invitación, tanto al mediodía como en la noche. Hoy con nosotros en esta mesa Ana Dalila Gómez Baos, es gitana perteneciente a la Compañía de Colombia, abogada, ingeniera y coordinó el proceso organizativo del pueblo rom. Ana Dalila, bienvenida, ¿cómo está? Nais de Sabut. Muchas gracias, muy bien, gracias. Gracias por aceptar esa invitación. Y Jorge David Yoazá Cárdenas es indígena muisca y es gestor cultural. Bienvenido. Y Cuahuaquenchinga, muchas gracias, Marcelo. A usted, muy amable por aceptar esta invitación. Empecemos con el primer dato que habla de los pueblos indígenas. 26 en total, pero solo 14, Jorge, cuentan con un cabildo reconocido por la administración distrital. 5 acreditados por el Ministerio del Interior a 2020. ¿Por qué esa diferencia? Porque hay unos que se cuentan como pueblos, pero que no tienen ese reconocimiento ante el distrito o ante el ministerio. Bueno, aquí podemos ver cómo Bogotá, siendo un lugar tan grande, han llegado diversas personas, diversas comunidades indígenas. Es posible que incluso este dato no corresponda, digamos, a la realidad de pueblos. Colombia tiene más de 60 pueblos indígenas y posiblemente haya un representante de cada uno de ellos acá. Eso en sí ya comienza a demostrar cuál es la diversidad étnica que podemos encontrar aquí en la ciudad de Bogotá, y pues es posible que algunas de ellas sean solamente una persona, una familia. Esto pues de alguna u otra manera no genera procesos de organización. En cambio, otros llevan años asentados en Bogotá con muchas familias que reconocen y se reconocen tanto de acá, o bueno, creciendo acá, como de sus propios territorios. Adicionalmente, Bogotá cuenta con 2 cabildos propios de la ciudad de Bogotá, los cabildos muiscas, los cuales tienen reconocimiento por el Ministerio del Interior. Esto pues da como esa gran diversidad de formas de organizarse, formas de establecer relaciones, y pues en este caso, digamos, los cabildos es una forma que el Estado reconoce a las comunidades. Entonces es una forma de organización misma que pues tiene que verse como lo que solicita el Estado para poder interlocutar con las comunidades de una manera de gobierno a gobierno. Entonces claro, esto pues lleva a que hayan este tipo de cifras. Aquí vemos cómo están organizados los pueblos indígenas, Ana Dalila, pero ¿y qué pasa con el pueblo rom? Usted lideró en algún momento el proceso organizativo del pueblo rom. ¿Cuál es el paralelo que se puede hacer de cómo se organizan para obtener ese mismo reconocimiento del Estado? Bueno, primero que todo, pues yo siempre agradezco a los pueblos indígenas y al pueblo afro, raizal y palenquero, porque a través de sus paradigmas nosotros hemos podido también adelantar un proceso emergente muy importante en este país y en Bogotá. Es así que nosotros también estamos reconocidos a través del Ministerio del Interior. En Bogotá, en el marco del Censo General 2018, tenemos 602 personas, tenemos 2 organizaciones, PROJOM, que es Proceso Organizativo del Pueblo Gitano de Colombia, y Unión Romaní. Muy bien. ¿Y ese reconocimiento para qué sirve?
Bueno, ese reconocimiento sirve precisamente para poder tener derechos fundamentales y colectivos, es decir, que no solamente tenemos este marco en términos del DANE, en términos de marco de derechos, sino que también para reconocer esos derechos, para formular e implementar políticas públicas con enfoque diferencial que permitan precisamente la pervivencia en términos de sostenibilidad de la cultura en el tiempo. Ana Dalila, esa población gitana ha venido creciendo en Bogotá, se ha mantenido, ha disminuido. Cuéntanos un poco porque, digamos, sucede que algunas poblaciones en Bogotá, por ejemplo, indígenas han venido creciendo, algunas por migraciones y otras por autorreconocimiento de esas poblaciones. Pues nosotros, teniendo en cuenta que tenemos una característica que es el neonomadismo, entramos y venimos, ¿sí? Entonces, posiblemente la cifra que se dio del DANE 2018, pues quedó ahí congelada, pueda que en estos momentos han venido también muchos compañeros, compañeras Hom, del pueblo Hom, han venido de otras partes y se han alojado en Bogotá, ¿sí? Incluso en Cundinamarca. Entonces nosotros, teniendo en cuenta este elemento que es fundamental en nosotros, pues varía también las entradas y las salidas en Bogotá y en Cundinamarca. Para entender las realidades de estos dos pueblos, pues veremos diferentes datos durante este programa, tendremos estas dos voces autorizadas, pero en el siguiente informe hay otras voces más. En Bogotá existen según la última encuesta multipropósito del 2021, cerca de 70.000 personas que se, digamos, reconocen como de una etnia. Tenemos 14 cabildos. Nosotros en Bogotá somos aproximadamente 20.000 indígenas, 16.000 son del pueblo Muisca y los otros 4.000 hacen parte de los otros 13 pueblos que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Hay que hacer una precisión y es que cabildo es una figura organizativa que la corona en su momento asignó a una autoridad indígena. Esta no representa básicamente la estructura orgánica, organizativa y representativa política, social y cultural de los pueblos indígenas. En Bogotá hay alrededor de 98 pueblos indígenas, de los 116 o 17 pueblos indígenas que puedan haber hasta el momento en Colombia como tal. Quiere decir que pues casi que tenemos el 80% de la población indígena en la ciudad. Creo que lo que más ha afectado es el desplazamiento, la violencia, el conflicto armado, porque son víctimas en algunas regiones del país. Y la ciudad aquí ha tratado de absorber a través de su misma dinámica de mercado, de generación de ingresos, pero sigue siendo insuficiente. Se encuentran ubicados en las periferias de la ciudad. Llegan a la ciudad sin ningún tipo de condiciones económicas para estabilizarse a sí mismos, y lo cual pues genera además pues que la ciudad también genera unos esquemas de rechazo y revictimización, los cuales nos mantiene pues siempre en las periferias. Para nosotros ha sido un proceso político muy complejo porque pasamos de ser resguardo a ser un municipio a la ciudad de Bogotá. Y eso nos ha traído muchos problemas tanto prediales, catastrales, territoriales, espirituales, culturales y económicos que se han venido adaptando a la comunidad de manera obligada. Son víctimas de lo que se conoce como la transculturación, es decir, tanto el pueblo ron como el pueblo indígena padece de una situación de pérdida de identidad cultural, que en general se expresa en los grupos más jóvenes de sus comunidades. Para nosotros ha sido también un tema complejo, porque la ciudad no mide la necesidad de los indígenas en su población, sino a cuántos cabildos estoy impactando. Pues creo que es una crítica constructiva y eso ahorita se aplica en la política pública indígena de Bogotá. Ya hemos hablado del decreto 612 que vincula a unos cabildos, no a unos pueblos como tal, el cual pues deja por fuera a los mal llamados otros pueblos, ¿sí? En los cuales no hacen parte de un proceso vinculante de una política pública en lo cual pues algunos tienen razón, pero que no debe ser justificado porque pues las instituciones en su constante avance y progreso debe irse estructurando y fortaleciendo y vinculando a la población a la cual le corresponde. Pues desafortunadamente Bogotá se ha quedado quieta ahí en el decreto, y ese decreto, en vez de ser un referente y un punto de partida, se ha vuelto más bien una barrera de discriminación. El gran problema que tienen los pueblos indígenas y el pueblo ron tiene que ver con, digamos, el racismo por su condición étnica.
a pesar de que las encuestas señalan que no menos del 2% de la población dice haber sido víctima de racismo por su condición étnica, sigue existiendo un subregistro muy alto que hace que los pueblos indígenas y pueblos rom pues se sientan excluidos de las dinámicas de los circuitos económicos por su condición étnica, y eso hace, insisto, que los lleve a una situación de pobreza bastante grave en la ciudad. Es necesario que se hagan transformaciones estructurales y ellas tienen que partir desde el Consejo. Empezar a legislar para sus ciudadanos y la diversidad de ciudadanos que hay en ella. No solamente me refiero a los 98 pueblos indígenas, sino me refiero también a los 5 NAR que hay acá, negros, afros, palenqueros y raizales, a los gitanos, efectivamente generar acuerdos o acuerdos mucho más garantistas y vinculantes. A la ciudadanía les digo que si hemos llegado a las ciudades también para aportarle en su construcción, no en su destrucción. Destruir es destruir el agua, destruir los espacios de vida, la naturaleza. A veces por pasar un metro, por pasar un bus, un Transmilenio, destruimos las quebradas, las tapamos, las ensuciamos, las contaminamos, y eso es lo que genera también impactos en la salud humana y en la salud mental de los pueblos indígenas y de la ciudadanía en general. Hablamos de los pueblos indígenas y hablamos del pueblo rom. De los pueblos indígenas, ¿en qué localidades están? Veamos los datos. La fuente de esta información es el vicegobernador Muisca en Bogotá, y hay cabildos indígenas, por ejemplo, en Suba, el cabildo Muisca de Suba, y en Santa Fe, Inga de Bogotá, Yanacona y Huitoto, en la Candelaria Pueblo Nasa, en Rafael Uribe Uribe hay familias de Los Pastos, en Usme, Ambicá Pijao, en Ciudad Bolívar, Camenzá, Ibunán Nonam, en Bosa, Muisca de Bosa, en Los Mártires del pueblo Tubú, en Fontibón y del pueblo Misac y Esperara, Siapidarara, en Engativá, Camainquibo, Inga, Quichua, y decíamos en Suba del pueblo Muisca de Suba. Esta información es tal vez la más actual que tenemos, Jorge. ¿Hace falta caracterizar mejor dónde están, en qué barrios, en qué condiciones? En efecto, el día de hoy podemos decir que esta información incluso está muy cruzada, dado que en Suba también hay familias de otros pueblos, como, digamos, yo he encontrado familias del pueblo Pijao, familias de otros pueblos que no han sido reconocidos en Bogotá, que pues habitan en Suba. También hay pueblos de Los Pastos que pertenecen a otros pueblos que no son los mismos pastos, digamos, Quillacingas, que están también dentro de la ciudad, que también habitan, digamos, en la localidad de Suba y que no se encuentran caracterizados. Esto pues también porque las organizaciones se han venido dando de una manera actual, digamos, en la actualidad es que se han venido organizando los pueblos y que no todos se organizan de la misma manera, digamos, los cabildos no son las únicas maneras en las que se organizan estos pueblos y pues de alguna otra manera se reconoce a los cabildos como forma de interlocutores, entonces esto también deja de lado a algunos pueblos. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, las localidades que están marcadas en gris o blanco, que allí no haya familias indígenas. En efecto, en esas otras localidades también habitan pues, personas que se autodenominan indígenas. Así no están, así no están reconocidos por el Estado o el Ministerio del Interior. Y también se podría decir que incluso hay muchas de las poblaciones indígenas que están dentro de estos lugares que están en blanco y que están en proceso de organización. Ana Dalila, ¿y el pueblo rom en qué localidades está? Bueno, básicamente estamos en dos localidades, que es Puente Aranda y es Kennedy. No obstante, también tenemos familias en Barrios Unidos, en Engativá, en Bosa también tenemos familias gitanas. ¿Y siguen conservando algunas de las costumbres con las cuales venían? Usted hablaba de un seminomadismo, de un nomadismo moderno, para decirlo de alguna manera. Me llamó la atención lo que dijo el director del IDEPAC, que estamos transculturados. Yo creo que no tanto transculturados, porque somos uno de los pueblos que estamos por ejemplo, tenemos nuestra lengua propia, que básicamente el 76% de mi pueblo habla la lengua. Eso hace que, a pesar de que estamos en las ciudades, resistamos al castellano, por decirlo. Somos un pueblo muy aguerrido, muy
un pueblo que le gusta conservar sus usos y costumbres. Entonces nosotros lo que vemos en términos de esa correspondencia con la sociedad mayoritaria y con otros pueblos es precisamente el tema de la interculturalidad, que es el respeto hacia los demás, el respeto hacia mi propia cultura. No estamos transculturados, no hemos perdido nuestros elementos identitarios, porque donde habláramos así, pues no estaríamos acá hablando del pueblo gitano. Por supuesto. Veamos ahora en dónde están los indígenas en los pueblos de la Bogotá metropolitana, de la Bogotá región. Decíamos que en Bogotá, de acuerdo con la encuesta multipropósito de la Secretaría de Planeación Concordia 2021, había más de casi 77.000 integrantes de comunidades indígenas, pero también en Cota, más de 3.700, en Soacha, más de 1.000, en Chía, cerca de 800, en Funza, más de 600, en Mosquera, 279, en Sopó, 219 y en La Calera, 161. Y está más o menos claro, Jorge David, en qué circunstancias viven en los otros municipios, por qué se asientan en Bogotá y no en esos otros municipios. Bueno, algunos datos frente a los otros municipios son pueblos muiscas reconocidos que pertenecen a esos municipios. En el caso de Cota, esta es la población de los muiscas de Cota. Entonces, es su... ¿Vecinos de Suba también? Vecinos de Suba. Chía, Tocancipá, Sesquilé, son pueblos reconocidos por el Ministerio del Interior que pues, son población indígena que reside en esos municipios. Frente a la migración hacia Bogotá de pueblos indígenas que no son de la región, que son pueblos que vienen de otras regiones del país, principalmente es, como muchos de los migrantes que llegan a la ciudad, pues por las oportunidades que ofrece la ciudad. De alguna u otra manera, llegar a pueblos mucho más pequeños, a pueblos rurales, pues no satisface también las necesidades con las que llegan, en muchos casos, los pueblos indígenas a la ciudad. Estamos hablando de personas que llegan a estudiar, personas que llegan con miras a generar empresa, a buscar trabajo, a construir una nueva manera de vivir, porque bueno, de su territorio fueron desplazados, de su territorio vienen de manera masiva. Esto quiere decir que la ciudad de Bogotá va a tener otras oportunidades. Sin embargo, ciudades como Funza, Mosquera, que ya tienen un centro poblado grande, también puede acoger a estas personas que vienen en busca de esas oportunidades. Y pues bueno, también cabe decir que algunas comunidades también buscan áreas rurales que les motiven y les lleven a mantener sus prácticas rurales. Entonces Bogotá ya es muy complejo. Nosotros mismos, que somos pueblos muiscas, que venimos de una cultura rural, nos hemos venido enfrentando a transformaciones de la ciudad y del mundo urbano. Entonces esto también motiva que otras comunidades lleguen a lugares rurales. ¿Y qué pasa con el pueblo rom? ¿Tiene también presencia en municipios de Cundinamarca y de la región? Tenemos presencia de familias del pueblo rom en Cota, tenemos en Soacha también, en Chía, tenemos en La Calera, tenemos en Fusa también. Entonces, y eso todo, quiero decirlo que a través del Censo General 2018, ahí se puede mirar esta información. Por otro lado, nosotros estamos organizados en Cumpaña. La Cumpaña es más o menos similar a lo que es el Cabildo, y la Cumpaña Bogotá aloja como todos los, o sea, lo que están alrededor, es decir, Cundinamarca. ¿Cómo viven? Se lo preguntan a Dalila, porque en la imagen que tenemos típica del pueblo gitano, esas familias están juntas y se mueven juntas. Me pregunto si eso ha cambiado cuando tienen que, por ejemplo, habitar una casa, si siguen viviendo cerca o si eso les dispersa un poco. No, nosotros seguimos viviendo en conjunto, incluso hay una pobreza oculta. En una casa pueden vivir 5 familias y comer de una sola olla, cosa que pues no se ve, no se muestra. Nosotros somos un pueblo muy orgullosos, a pesar de que haya mucha pobreza, nunca vamos a estar demostrando que estamos en la mala para que nos ayuden. No, somos un pueblo orgulloso, pero nosotros como personas que venimos trabajando con el Estado, con la administración distrital a través de las políticas públicas, pues tenemos como ese papel también de mostrar esas pobreza oculta, de manera que también pueda mejorar condiciones de vida desde el enfoque diferencial, precisamente para resguardar los elementos identitarios y el zacono, que es la cultura del pueblo gitano.
En el pueblo rom, ¿cómo se vive esa identidad? ¿Cuáles son esos rasgos identitarios que lo diferencian de otro tipo de poblaciones? Bueno, tenemos unos elementos identitarios que son fronteras étnicas, por decirlo. Nosotros tenemos un idioma propio que se llama Shiromaí, que es el romanés, que está enmarcado en la Ley 1381-2010 de lenguas nativas. De las 64 lenguas de pueblos indígenas, la raizal y la palenquera, que son las lenguas afro, y también la lengua de señas también está incluida en nuestra lengua gitana, y ese es un elemento identitario supremamente importante porque entre más fortaleza tengamos del idioma, pues más nos da estatus, por decirlo. Tenemos una justicia propia que se llama Cri Romaní, que básicamente es donde se pues recomponen los problemas, se solucionan. También se da en términos de los derechos, y son los mayores los que toman como todo el liderazgo en la Cri Romaní, los Serejomengue, que se reúnen para definir precisamente esa solución y para dar armonía en la compañía. Entonces, fundamentalmente la lengua y bueno, también tenemos otros elementos, por ejemplo, el tema de la danza, la música, el tema también de el aquí y el ahora, que es tan importante, ¿sí? O sea, la gente tiene unos tiempos burocráticos, la administración tiene tiempos burocráticos, nosotros vemos el aquí y el ahora en un solo tiempo presente, largo, extendido, nunca se piensa en lo que pasó o en lo que va a venir, porque no tenemos como ese control, ya lo que pasó, pasó, y lo que viene pues es un poco difícil. Entonces vivimos este presente es nuestra vida, ¿sí? También el tema del seminomadismo, que somos como los pájaros, volamos y volvemos al nido, es decir, estamos en Cumpaña, en Bogotá y en las diferentes ciudades del país, somos 10 Cumpañi, aquí en Bogotá, como ya mencioné anteriormente, somos 2 organizaciones, ProRom y Unión Romaní, que están avaladas por el Ministerio del Interior, y que a través de estas organizaciones tenemos esa relación con el Estado. También tenemos el Consejo Distrital ROM, que es el que tiene esa relación con la administración distrital para el avance, para la implementación de políticas públicas para el pueblo gitano en Bogotá. Veamos ahora cómo es la concentración de la población indígena en las localidades de Bogotá. Ese es nuestro siguiente dato. Las localidades con mayor concentración son estas: Ciudad Bolívar, con cerca de 3.736 personas, Suba 1.382, Barrios Unidos 1.555, Los Mártires 1.964, Bosa 984, Antonio Nariño 829, Santa Fe 1.624, La Candelaria 1.674 y Rafael Uribe Uribe 1.070. ¿Por qué se concentran específicamente en ellas, Jorge David? Bueno, pensaría que, como enunciamos desde un principio, estos datos también ocultan una realidad de, pues por lo menos en Suba somos más de 10.000 personas por censo, y de alguna otra manera la concentración de población en las mismas localidades llevan a que pues, las mismas comunidades puedan llegar a asentarse a estos lugares de mayor concentración. Igual, de alguna otra manera, la misma ciudad empuja hacia ciertos lugares, pues a los migrantes, a las personas que van llegando, a la diferencia, a la diversidad, por razones económicas, por razones de estatus, razones simbólicas y sociales, que pues por lo menos nosotros no hemos visto en el mapa un Usaquén con datos, digamos. Y eso tiene algo que nos dice, aunque Usaquén es una palabra muisca y tuvo población muisca y tuvo resguardo muisca hasta el año 1890 también, como nosotros. Y pues ahí nadie se reconoce muisca. Eso también pues, nos lleva a pensar también cómo las localidades en las que estamos concentrados, en las localidades en las que llegan las poblaciones indígenas, son localidades en las que llega la diversidad, son localidades en las que de manera simbólica se sienten más a gusto, y pues bueno, en las que hemos habitado toda la vida, en el caso de los pueblos muiscas, Suba y Bosa. Pero entonces, si le entiendo bien, muchas de ellas tienen que ver con esas dificultades económicas, pero para las poblaciones indígenas es muy importante el contacto con la naturaleza. ¿Cómo es esa llegada a Bogotá si ustedes lo que llegan es a una selva de cemento y no tienen mucha relación con esa naturaleza que es la que le da vida? Bueno, en el caso muisca siempre hemos estado acá. Entonces, más bien nosotros hemos visto la transformación de nuestro territorio a una selva de cemento. Incluso estamos en los procesos de defensa territorial para sostener y mantener nuestros lugares sagrados.
En el caso de comunidades que vienen de fuera de la región, digamos que no son nativos de este territorio, pero han llegado a este territorio, muchos se han concentrado en lugares que pues recuerdan esos espacios rurales y esos espacios propios de las comunidades indígenas. Sin embargo, no hay que señalar ni dividir como si la ciudad no tuviera o no en su haber, en su deber ser, no existiera las identidades indígenas. Las identidades indígenas también pues hacen parte de la ciudad y la ciudad también se compone de indígenas. Entonces en esa visión pues muchos indígenas incluso se quedan en la ciudad después de estudiar porque de repente su visión de la vida se transformó y claro, desean la ciudad. Otros pues llegan a San Cristóbal Sur, a Soacha, a lugares en los cuales hay una extensión rural, existe población rural, existe territorio rural y eso les contribuye también a poder reproducir su cultura, reproducir sus prácticas culturales y pues generar procesos de organización. Ana Dalila, usted nos mencionaba hace un ratito en qué localidades se concentran fundamentalmente sus cumpañas, pero me pregunto, en la tradición oral de su pueblo, ¿por qué llegaron específicamente allí? ¿Por qué se fueron concentrando específicamente en esas localidades? Bueno, de acuerdo a la oralidad ancestral, se llegó también a 20 de julio. Inicialmente también se llegó, por ejemplo, cuando el Campín, no existía el Campín, se llegó a Puente Aranda, somos fundadores de Puente Aranda, somos fundadores de Kennedy, por el tema también del trabajo, ¿sí? Porque sabemos que en Puente Aranda se maneja también el tema de hidromecánica, el tema mecánico, el tema de talleres de metálica. Entonces todos estos elementos han contribuido precisamente a que ancestralmente hayamos llegado ahí y hemos salido, pero también hemos llegado, que es una de las características también importantes del pueblo gitano, ir y venir, y ha sido importante porque a partir de los oficios ancestrales hemos podido también desarrollar en estas localidades. Muy bien, pues justo de estos asuntos seguiremos hablando después de actualizar las noticias que prometimos al inicio de esta emisión. A pesar del movimiento de tropas y de múltiples peticiones del alto gobierno, aún no se concreta la liberación de Mane Díaz, padre del futbolista del Liverpool y de la Selección Colombia, Lucho Díaz. Mauricio Pichot nos cuenta más. Buenas tardes, Yamit. 11 días completa hoy el señor Luis Mane Díaz de estar en poder del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y ha habido desde el clamor nacional para su liberación hasta llamados internacionales para que sea dejado en el seno de su familia. Acá están los detalles de la historia. Díaz, secuestrado el 28 de octubre, un día antes de las elecciones regionales, permanece en poder de la organización subversiva, que además mantiene diálogos de paz con el gobierno nacional. Sin embargo, a pesar de haber sido anunciada su puesta en libertad por el ELN, han pasado ya varios días y aún no se produce este hecho. El pasado 3 de noviembre, esto dijo al respecto el presidente Gustavo Petro. Ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. El fin de semana, el propio futbolista emitió un comunicado pidiendo la liberación de su padre. Cada segundo, cada minuto crece nuestra angustia. Mi madre, mis hermanos y yo estamos desesperados, angustiados y sin palabras para describir lo que estamos sintiendo. Este sufrimiento solo terminará cuando lo tengamos de vuelta en casa. Su colega Radamel Falcao García expresó su solidaridad ante la situación. Exigimos la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de Luis Díaz, y de todos los secuestrados. Otras voces, como la del expresidente Ernesto Samper Pizano, se han manifestado al respecto. El país está esperando que el ELN cumpla su ofrecimiento de liberar al padre de Luis Díaz y los demás secuestrados. Desde hace más de 48 horas se produjo lo que las autoridades llaman un reposicionamiento de las tropas en la región, donde se supone estaría retenido el señor Díaz para permitir su liberación. Habitantes de Ciudad Bolívar denuncian anormalidades en la instalación de medidores de la compañía eléctrica Enel. ¿Qué es lo que ocurre? Melissa Guevara.
Muy buenas tardes, Yamil, qué gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes de ahora. Pues yo me encuentro en el barrio Cerros del Sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, porque aquí varios ciudadanos se han visto afectados con el cobro injustificado y además el aumento de casi 400% en el servicio de la luz. Por eso me acompañan aquí los vecinos y uno de ellos es don Marino. Cuénteme esta situación, ¿hace cuánto se presenta y qué les dijeron del cambio de los contadores? Buenas tardes. Mire, el cambio de medidores, vino un señor de Enel hace un año y con amenazas nos cambiaron los medidores diciendo que nos cortaban el servicio si no cambiamos el medidor, y las cartas, cambiaron los medidores y las cartas de respuesta fueron los mismos bornes sulfatados. Eso es la carta de respuesta para todos los medidores que cambiaron a malas. Hablemos de cuál fue la respuesta que le dicen en todas sus cartas. La respuesta es que espere, y en las mismas, y cuando ya se cansan de responderles llegan y fotocopian nuevamente las cartas y vuelven y me las mandan. Y me generaron un cobro, una sanción por 84.000 pesos porque me decían obligada el día que vinieron a la revisión que les firmara a las buenas o a las malas. Obvio que yo no lo hice. Y entonces, y lo otro es que ellos, la compañía que ellos tienen asignadas para estos cambios se llama Deltex, y que ellos no están subordinados a la empresa y que no pertenecen. Entonces ellos pueden llegar a cualquier hora y intempestivamente, y a mí me dieron un escarmiento, me quitaron la luz por 24 horas y yo suplicando, vinieron, miraron, me llamó la atención de recurrir a este medio porque vino el señor que me la restableció y me dijo: es un crimen lo que están cometiendo con usted está al día, el medidor está bueno, todavía no se lo habían llevado. Y ahí quedé en sumersión. Entonces, por eso estoy utilizando este medio, a ver qué nos ayudan. Muchas gracias, muy amable. También nos acompaña otra vecina. Puntualicemos cuánto en precio, cuánto le subió. Es decir, antes en cuánto les llegaba y ahora en cuánto les llega. Primero me llegaba en 60.000, ahorita me llega por 210.000. Y tengo un cobro desde cuando nos cambiaron el contador, tengo un cobro de 400 y pucho de plata que antes le estoy debiendo a Enel. Y yo también hice derecho de petición y todo eso, y eso quedó en lo mismo. Eso no hubo solución para nada, solamente fuimos a que Enel no tiene nada que ver con los contadores. Bueno, pues muchas gracias. Y a la hora de cierre de este informativo, Enel Colombia no ha dado respuesta al respecto. Sin embargo, hablamos con la alcaldía de Ciudad Bolívar. Ellos mencionan que van a hacer operativos precisamente en este sector, operativos de inspección, vigilancia y control para justamente reglamentar esta situación y ayudarles con el trámite de Enel Colombia. Yamir, y en más noticias de Ciudad Bolívar, luego de conocerse el asesinato de 3 hombres y una mujer en el barrio Caracolí, en la localidad precisamente, se reunieron las autoridades en un consejo de seguridad. Allí se estableció que se ampliará el cuerpo de policía y el ejército para evitar que se presenten otros homicidios en la localidad. Un grupo especial de policía investiga cuál sería el motivo del asesinato de estas 4 personas en una misma vivienda. La alcaldesa Claudia López ofreció una recompensa de 20 millones de pesos a quien dé información para esclarecer lo sucedido. Y en Ahora, un podcast a las 6 de la tarde, hablaremos del nuevo convenio de transporte entre Soacha y Bogotá y el problema para su expedición por falta de firmas. Los principales resultados del informe de Bogotá, ¿cómo vamos? Eso a las 6. Ustedes y nosotros nos encontramos en un minutito para seguir hablando de los cabildos indígenas y del pueblo rom en Bogotá. Acompáñenos. Gracias por permanecer en sintonía. Les recibo con datos que nos ayudan a entender mejor la realidad de la población rom en Bogotá. Estos son los datos, nuestros siguientes datos con base en la encuesta multipropósito de 2021. La fuente es la Secretaría de Planeación. Estas localidades las mencionábamos hace un ratito. Los sitios en los cuales caracterizaron esa población, fundamentalmente Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Puente Aranda, Teusaquillo, Suba, Usaquén, Chapinero y Los Mártires. En la Candelaria también una pequeña población, pero el número mayor está en Usaquén. ¿Por qué Usaquén, Ana Dalila?
Pues yo creo que estos datos no corresponden a la realidad porque la mayor cantidad de población rom está en la localidad de Kennedy y de Puente Aranda, y también pues en otras hay familias integrantes del pueblo gitano. ¿Y es posible que el propio movimiento de esa población haga que eventualmente los datos puedan quedar desactualizados? Sí, claro que sí, porque como ya lo mencionaba, uno de los elementos identitarios es precisamente el dinamismo, el moverse, el ir para un lado, para el otro. No obstante, tenemos nuestros asentamientos en Colombia, por ejemplo, la Cumpaña de Bogotá, que ya lo he mencionado, está compuesta por las dos organizaciones. Tenemos también Cumpaña en Girón, que es una de las más grandes, en Cúcuta, en Pasto, en Envigado, arriba en la costa en Sucre, en San Pelayo, en San Pues, también tenemos en Sabana Larga y bueno, estas son básicamente, a pesar de que también tenemos de pronto algunas familias que andan por ahí, pero que se acogen a la Cumpaña que está reconocida por el Ministerio del Interior. Muy bien, y a propósito de la localidad de Puente Aranda que usted nos mencionaba, aquí aparece como si tuviera una baja población comparativamente con, por ejemplo, la que en ese momento fue registrada en Usaquén, pero es allí donde queda una casa cultural donde ustedes intentan, digamos, reproducir buena parte de sus rasgos identitarios. Sí, a través de lo que hemos trabajado con el plan de acciones afirmativas de la presente administración, hemos tenido un espacio de atención diferenciada importante, que es la Casa Cultural del Pueblo de Ojón, que queda en Puente Aranda, que queda ahí en el barrio La Pradera. Es bien importante porque a través de ello pues podemos reproducir la cultura, tenemos encuentros, tenemos actividades del orden educativo, del orden festivo, también para la cris romaní, que es bien importante, que es la justicia propia, para la gastronomía, para la danza, para la música. Entonces, esta casa se convierte en un espacio supremamente valioso para nosotros, el cual la hemos luchado a través de estas políticas públicas y que hoy pues tenemos funcionando. Y si uno dice, soy gitano y nació en Bogotá, uno dice que es bogotano, me refiero a cuál es la relación con el territorio, sobre todo si usted nos ha explicado una y otra vez, es que de alguna manera mantenemos una característica seminómada. ¿Cómo es esa relación con el territorio en el que uno nace? Nosotros lo que decimos inicialmente, yo creo que no solamente al pueblo rom, sino también a los demás pueblos étnicos, uno primero se refiere a su primigenio, es decir, yo soy gitana, y ya después miramos como todo lo que está alrededor, que es Bogotá. Soy bogotana y soy orgullosamente colombiana, porque uno de los países que nosotros más queremos pues es Colombia. He tenido la oportunidad de estar en otras partes y yo creo que yo a este país no lo cambio por nada. Muy bien, pues es un símbolo de orgullo para esta población. Veamos otras características, ya ahora sí, haciendo un paralelo entre comunidades indígenas, entre pueblos indígenas y el pueblo rom. Sigamos con nuestros datos, también con base en la encuesta multipropósito de 2021 de la Secretaría de Planeación. Viven cerca de botaderos de basura, poblaciones indígenas en un 24% o pueblos rom en un 45%. Hogares sin conexión a Internet en la población indígena cerca del 29% y en el caso del pueblo rom 19%. Hogares sin servicio de energía eléctrica o acueducto, 1% para los pueblos indígenas y rom ninguno. No hay porcentajes, no hay personas o familias que estén sin esos servicios básicos. Hay otros datos que nos ayudan a caracterizar estas poblaciones. Veámoslos. No tienen afiliación a salud, en el caso de los pueblos indígenas cerca del 8% y más del 40% de la población rom. Menores de 5 años con esquema completo de vacunación. En el pueblo rom el 100%, en las comunidades indígenas 83%. Desempleo, no tienen trabajo o negocios que les generen ingresos. En el caso de los indígenas el 98%, en el caso de los rom así lo reportan el 93%. De esos datos, Jorge David, ¿cuál quisiera usted enfatizar o problematizar? A mí me parece problemático que hayan como personas pertenecientes a comunidades indígenas que no tienen acceso a servicios básicos dentro de la ciudad. Esto sucede porque en efecto llegan a lugares con barrios no legalizados, a lugares en los que se encuentran procesos de invasión, procesos de venta de tierras ilegales en muchos casos. Y pues también me parece importante reconocer que en el caso de las comunidades indígenas existe todo un sistema de esquemas de salud propia
que también reconoce el mismo distrito y que ingresa también como parte de los procesos de las políticas públicas, y esto también genera que pues tengamos cierta noción de eficacia de nuestras medicinas, y pues también dejamos de lado los esquemas de seguridad social, que en últimas también a los cuales tenemos derecho, porque pues también tenemos derecho a procesos de salud. Sin embargo, pues también reconocemos nuestras identidades y nuestras maneras de curar nuestros cuerpos. Si las cifras de desempleo son tan altas, ¿de qué viven? Pues bueno, en gran mayoría de los casos estamos en empleos no formalizados, o sea, en realidad trabajamos, pero no trabajamos de una manera formal. También de la misma manera sucede con pequeños negocios. Pues bueno, también podemos ver cómo hay comunidades que están en situaciones muy precarias, situación como lo que pasa al pueblo en Vera, y otras comunidades en las cuales están trabajando, digamos, de una manera en la cual no se representa en estas encuestas, ya que no hacen parte de formas legalizadas o contratos laborales firmados. Estamos mucho en la formalidad, y esto también lleva a que haya una precariedad frente a la manera en que vivimos en la ciudad. Y sobre ese asunto de la falta de ingresos o de la falta de un empleo formal, Ana Dalila, ¿cómo es la situación en su pueblo? Porque las cifras también resultan preocupantes. Sí, son muy preocupantes teniendo en cuenta que nosotros, desde el punto de vista cultural, nosotros somos los propios, diríamos, jefes. O sea, lo que yo comentaba, tenemos una cuestión de no subalternidad, el tiempo es diferente, autoempleo. Y también aquí hay algo que nosotros no entramos a competir con el mercado laboral de la sociedad mayoritaria, porque tenemos oficios ancestrales, tradicionales, y también obedecemos a esos proyectos que podemos generar nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo creo que sí falta una política pública de trabajo, de empleo, que permita también mejorar condiciones de vida desde el punto de vista de la dimensión económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no, o sea, teniendo en cuenta el tema de educación y el tema para tener profesiones, hasta ahora estamos mirando pedagógicamente que es importante también tener una profesión que permita ayudar precisamente a la compañía. Entonces no somos muchos, pero sí estamos como en ese camino de poder profesionalizarnos y poder acceder a un empleo que vaya en el marco de usos y costumbres, de enfoque diferencial, para poderle servir al pueblo. Y en el tema, por ejemplo, de salud, yo creo que también ahí hay que crear ese enfoque diferencial para que haya una asistencia de mujeres con mujeres, que las atiendan las médicas, que las atiendan a los hombres, los médicos hombres, y en este sentido también tenemos una medicina propia que también se recurre a ella, y como nosotros nunca pensamos que nos vamos a enfermar porque vivimos ya, entonces también hay que mirar como esa atención desde el punto de vista de la prevención, que es importante. Le preguntaba yo a Jorge David cómo generan ingresos. Bueno, esa misma pregunta le hicimos a otros integrantes de comunidades indígenas. Estas fueron sus respuestas. Mi emprendimiento es hacer anchonas, como estas. Hacemos también bolsos, vendemos empanadas, pasteles, tamales. Trabajando Shakira. Sí, con eso para mantener los niños. Llevamos más o menos 2 años, la empresa se llama Chirrincho Biojote y pues es precisamente una destiladora con la que camellamos acá en conjunto con comuneros del Cabildo Muisca de Suba para precisamente financiarnos algunas cosillas. A mí me ha servido muchísimo para transportarme a la universidad, comprar ciertos materiales, tener algo para el diario más que todo. Bueno, nosotros trabajamos lo que es las semillas, pero también se trabaja la Shakira. Por ejemplo, mi esposa y mis hijas todas trabajan tejiendo los collares en Shakira. 4 hijos. De 11 años, de 8 años y de 7 años, Gerard de 4 años. Vivo con mi esposo, mis 4 hijos, mis 8 nietos y vivimos acá en el Parque Mirador de los Nevas y ahí tenemos nuestra casa. Yo vivo aquí en el pleno centro, que me salga todo más o menos favorecido, ¿no? Porque por ejemplo yo me voy para Soacha a pagar un arrendo por allá, va a ser mucho más favorable, pero entonces también el Transmilenio me va a dar unas cosas con otras. Una manilla demora 2 días nomás y con esas teticas demora una semana. Ese valor 35, ese valor de 200.000. Necesita para más dinero para trabajar. Se demora más o menos 3 días haciéndolas. Y esta sí vale 75.
según el grosor y según la lana. Porque hay lana virgen y cuando uno trabaja con lana virgen es más cara porque directamente es de la abeja y uno hace todo el proceso de estilar la lana, de jalarla, tinturamos la lana con las matas que nos da el territorio. Tratamos de movernos desde otros lados, ¿no? Desde la gestión cultural, también de los trabajos que hacemos de forma individual y autónoma, también tanto en la universidad como con la colectiva y otros espacios, nos ha servido mucho para seguir financiando pues lo que hacemos al día. Con eso también hacemos la reinversión para seguir comprando insumos, pero pues también nos queda ahí algo para nosotros estar corriendo en el diario. Cuando uno trabaja y le pone positividad a las cosas, o sea, a uno no le va mal. Hay ventas de 150, 100. Nosotros acá directamente en el Cabildo tenemos nuestra tienda y aquí nosotros ponemos nuestro producto y aquí vienen directamente a comprar. Tenemos mochilas, tenemos aretes, tenemos collares y todo lo hacemos nosotros artesanalmente. 50, hay veces 100, se trae así. O cuando se consigue plata y compramos plátano, yuca. Sí, está cocinando papa y arroz. Pues yo viendo que los grupos al margen de la ley, pues uno trata como de salirse para proteger los hijos. Entonces pues me salí a la ciudad, que yo soy campesino totalmente y me gusta mucho el campo, adoro el campo, pero lamentablemente no se puede vivir. De Chocó, ahí está muy malo, porque allá tiene mucha guerrillero. Sí, a uno con eso miedo me vinieron acá. A nosotros acá se nos enseñó a tejer y a vivir del tejido, de la agricultura, de la siembra, de la pesca también. Dígame dónde vamos a cultivar ahorita, para dónde vamos a tejer, para quiénes vamos a tejer. Sí, para nosotros mismos. Pero al mismo tiempo nuestros usos y costumbres se ven permeados por la utilidad del consumo capital que existe dentro de la ciudad. Y en el caso del pueblo Roma, Ana Dalila, usted hablaba de unos oficios ancestrales que son en los que logran generar sus propios ingresos. ¿Oficios como cuáles? ¿Nos decía alrededor del metal, por ejemplo? Sí, alrededor, por ejemplo, artesanías de cobre. Tenemos también industria también que tiene que ver con el acero, con las mesas, con las cocinas industriales. El tema también de venta de autos usados. También tenemos, por ejemplo, el tema de la confección, vestidos así como el que yo tengo puesto. También está el tema de algunas mujeres que también hacen la quiromancia. El tema de la gastronomía también es importante. Entonces, de todas maneras, pues están ustedes muy cordialmente invitados para que vayan a la Casa Gitana y también se pasen por allá para que se den cuenta de esos oficios ancestrales que tenemos. Será un gusto, sin duda, Ana Dalila. Y ahora veamos, porque hemos hablado de cabildos indígenas que logran obtener su reconocimiento, pero hay algunos de ellos que todavía no lo logran. Uno de ellos está en el municipio de Soacha y con ellos está Andrés Zapata. Hola, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes de Ahora un cordial saludo. Pues precisamente nos encontramos desde el municipio de Soacha, aquí en la Comuna 4, porque aquí habitan y se están asentados una comunidad, la comunidad La Diosa Dulima, pero para eso nos encontramos con el gobernador Orlando Moreno. Gobernador, muy buenas tardes, cuéntenos desde hace cuánto su comunidad está aquí asentada en el municipio de Soacha y ustedes por qué no son un cabildo indígena. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bien. Sí, nosotros estamos sentados aquí en el municipio de Soacha desde el 2000. Llevamos ya 23 años en esta lucha. Nos hemos encontrado en este municipio concentrados, fortaleciendo nuestros usos y costumbres a través de nuestra autonomía. Todas las comunidades, todas las familias que estamos aquí en este municipio, que somos 87 familias de nuestro pueblo Churcha, mal llamado Pijao, del territorio del Tolima, estamos aquí porque la violencia nos ha obligado a llegar a estas montañas de concreto. Pero aún así no perdemos nuestros orígenes, no perdemos nuestros usos, nuestra costumbre y aquí seguimos en pie de lucha. El gobierno nos ha desconocido totalmente y por eso no sabe el gobierno que nosotros existimos, precisamente porque a través del Ministerio de las Gerencias Étnicas no han hecho el estudio, las antropologías en los municipios, en los departamentos para identificar la verdadera existencia de nosotros como indígenas. Pero nosotros seguimos luchando por ese documento, por esa certificación, por esa autonomía que nos dé el gobierno como hijos del Estado para podernos seguir fortaleciendo en este municipio. Gobernador, ¿cuál es esa petición para el gobierno precisamente pues para que les den ese certificado que digamos que lo registre como cabildo indígena aquí en Colombia?
Nosotros en este momento en el municipio de Soacha somos 11 pueblos en contexto de ciudad, entre ellos encontramos varias etnias en el municipio, donde en este momento nosotros como pueblo churcha mal llamado Pijao, nos encontramos dos comunidades bastante grandes que es Bochica Pijao y la Diosa Dulima. Nosotros entre este proceso que estamos haciendo le estamos pidiendo al gobierno nacional a través del Ministerio de Gerencias Étnicas que vengan al municipio, que hagan un análisis de las comunidades que hay en el municipio y que de esa misma manera miren nuestra situación y que se enfoquen en mirar la consulta previa y la antropología para que nos colaboren con el registro para nosotros como comunidad y como pueblo. Gobernador, pues agradecerle por su tiempo y por este espacio que nos brindan. Igual hay que recordarle a los televidentes que aquí en el municipio de Soacha hay más de 412 personas que hacen parte de la comunidad La Diosa Dulima. Andrés, gracias. Nos hemos preguntado hoy por las condiciones de vida de las comunidades indígenas y del pueblo rom y llegamos a las conclusiones, reflexiones, recomendaciones. Comienzo con usted, Jorge David. Pues a mí me parece que es necesario reconocer otras formas de organización, que pues comencemos a darnos cuenta que la organización de cabildos es una forma colonial y que pues precisamente las comunidades necesitamos otras formas de autorrepresentarnos y pues que sean vinculantes las políticas, que nos vinculen a procesos de formulación y pues que en efecto esto genere pues condiciones óptimas para la vida de las personas que llegan, de los que ya hemos estado acá, pero sobre todo del territorio, que se sostenga el territorio porque pues aquí habitamos todos. Jorge David Joazá Cárdenas, indígena del pueblo Muisca, gestor cultural, gracias por habernos acompañado. Y con muchas gracias. Ana Dalila Gómez, reflexiones, conclusiones, recomendaciones. Sí, yo creo que una de las reflexiones es un llamado a la administración distrital y nacional, que haya coherencia entre esas políticas públicas, entre lo que se dice, se hace y se piensa, teniendo en cuenta que se formulan muy bonitas las políticas, pero a la hora de implementar faltan recursos, falta talento humano, falta ese enfoque diferencial que es tan importante para el mejoramiento de las condiciones de vida de mi pueblo y de los demás pueblos, ¿sí? Y quiero finalmente decirle en jomanés, mi idioma, Naizarao Satumengue con Dikela Kachachap Chipta Trau Tumengue Bachta y Sastimos. Entonces, muchísimas gracias. Quien vea este trabajo, salud y libertad. Ana Dalila, muchas gracias por haber venido. Es la líder del Cumpaña Colombia, es abogada, es ingeniera y ha coordinado el proceso organizativo del pueblo rom. Como ven, Bogotá es sobre todo diversidad y estas voces que han estado hoy con nosotros así lo demuestran. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, de análisis y datos. Hablaremos de adopción en Bogotá a propósito del Día Mundial de la Adopción. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Somos Ahora, proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.